predicación. Gracias, hermano. Carísimos hermanos, paz, hermanos. Bueno, continuamos muy alegres, alabando el nombre de nuestro Dios en esta tarde muy especial del Día Santo de nuestro Dios, en lo que es este hermoso culto de acción de gracias. Dice el Salmo número 100 y el verso número 4, entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias, en sus atrios, dice, con alabanzas. ¿Es bueno el Señor con su pueblo? ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí, ¿verdad? Tantas cosas que el Señor hace en nuestra vida que si quisiéramos enumerar todas las cosas que Él hace por nosotros, ¿creen que las pudiéramos contar? No las alcanzamos a contar. Me acuerdo de ese bonito himno, Oh amor de Dios. La estrofa número 2 es muy llamativa en las palabras que dice. Si fuera, dice, tinta todo el mar, dice, y todo el cielo, dice, un gran papel, y cada hoja un pincel, dice, y todo hombre, imagínese, un escritor, dice allí, ¿qué más dice? No bastarían para escribir de ese grande amor de Dios, de todo lo que Él hace por la humanidad, pero de una manera muy especial, ¿con quiénes? Con su pueblo, con sus hijos, ¿verdad? Porque si Dios es bueno con toda la humanidad, incluyendo ahí pues a todos aquellos que hacen maldad, imagínense cómo es con aquellos que nos esforzamos por hacer la voluntad de Él. Dice la palabra que Él hace salir su sol, dice, sobre buenos y malos. Hace que su lluvia descienda sobre justos e injustos. Así es la bondad de Dios, así es la misericordia de Dios. Por eso es de que en esta tarde, hermanos, le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor y quiero que leamos ahí en el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis, capítulo número 4, vamos a leer en esta oportunidad. Vamos a leer el verso número 8 y vamos a darle lectura hasta el versículo número 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a hablar en esta oportunidad del tema que le titulamos la gratitud a Dios. Quiero que hagamos una oración al Señor. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, en el intervalo de este culto, Señor, que estamos rindiendo a tu santo nombre en acción de gracias, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra divina y como siempre lo queremos hacer bajo la guianza de tu Santo Espíritu, para que tu siervo, Señor, no hable palabras de sí mismo, sino que sean esas que tú quieras, que tu pueblo, que tus hijos recibamos, para poder ser estimulados en nuestra fe y poder siempre así, Señor, manifestar esa gratitud por todo lo que tú haces en nuestra vida. En verdad que no podemos, Señor, contar todas las cosas que tú haces en nuestra vida, pero sí podemos darte gracias
y manifestarte nuestra gratitud a través de diferentes formas. En esta hora te rogamos que abras nuestro corazón y nos enseñes a cómo es que debemos de ser agradecidos a ti. Te pedimos, Padre, de tu ayuda divina, porque de nosotros mismos nada podemos hacer. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. La gratitud a Dios. Y el objetivo de este tema, hermanos, es que nosotros conozcamos qué es lo que genera la gratitud en la vida de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que produce la gratitud en cada una de nuestras vidas? ¿O qué es lo que debe de producir la gratitud en cada uno de nosotros? Le pregunto a cada uno en esta tarde, ¿es usted agradecida con Dios, hermana? ¿Usted, hermano, es agradecido con Dios? ¿Está manifestando esa gratitud hacia nuestro Dios? ¿Cómo lo está haciendo? Hoy nos vamos a dar cuenta qué es lo que genera la gratitud en nosotros. Cuentan la historia de aquel presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, de cuando en aquel país abundaba mucho lo que era la esclavitud. Había un moreno que había desgastado su vida sirviendo a sus amos, y a sus amos ya no lo querían y lo habían puesto a la venta para ver si alguien daba algo por él. Ya estaba avanzado de edad, ya prácticamente no servía para nada. Era nada más una carga para quienes, para sus amos. Y queriéndole sacar el último provecho, lo pusieron a la venta. Nadie daba nada. Pero pasaba por ahí Abraham Lincoln y él dijo, yo voy a comprar a este esclavo. Y lo compró. Y cuando lo compró, dice ahí la historia de que le dijo a aquel hombre, ¿verdad? Eres un hombre libre, ya yo pagué tu libertad. Si tienes familia, vete para donde tu familia y disfruta los últimos años de vida que te quedan. Disfruta los últimos días de tu vida. Y siguió su camino Abraham Lincoln, y resulta de que habiendo ya transcurrido cerca de 2 cuadras, Abraham Lincoln se da cuenta que a un lado de él venía una gran sombra, y él se queda viendo y ve que es aquel hombre al cual él había comprado para que fuera libre, y le dice, te dije que te fueras, ya eras libre, yo ya pagué tu libertad, disfruta con tu familia si la tienes. Y siguió su camino Abraham Lincoln, y al pasar otras 2 cuadras se da cuenta que aquel hombre iba allí. Y así sucesivamente, aquel hombre no se le desprendía al presidente, ¿verdad? Y resulta de que el presidente no halló más que decirle, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué no aprovechas la libertad que yo te he dado? Y entonces le dice el hombre, usted ha comprado mi libertad, y en gratitud por lo que usted ha hecho por mí, quiero servirle todo el resto de mi vida. ¿Cómo se le llama a eso, mi amada hermana? A eso se le llama gratitud. Reconocer lo que alguien hace por cada uno de nosotros. Pero se dice que hay desagradecidos y también hay malagradecidos, y también hay personas que sí son agradecidas. ¿Cuáles son las personas desagradecidas? Aquellos que ni tan siquiera dicen, ¿cómo? Gracias. Y usted dice, qué desagradecido es el hermano, qué desagradecida es la hermana. Le hice el favor, pero ni gracias dijo. Desagradecido. Pero está el otro que es mal agradecido. A ver cuántos habremos así aquí, ¿ve? Que el malagradecido es así, ese dice gracias. Ese dice gracias, pero bota
bota la gratitud que ha manifestado, no correspondiendo al bien que le han hecho. Y dice, miren, este sí es mal agradecido. Como dice alguien, imagínese usted este ejemplo que le voy a poner. Cuando usted se sienta a la mesa, están los alimentos allí que su esposa ha preparado para que se disfruten aquellos alimentos. ¿Qué es lo que hacemos antes de comerlos? ¿Qué es lo que hacemos antes de comerlos? Orar, y en la oración, ¿qué le decimos al Señor? Gracias, Señor, por los alimentos que provees en nuestra casa, en nuestra familia. Pero resulta de que se nos quitó el hambre y entonces ya no nos comimos todo lo que habíamos le habíamos dado al Señor las gracias por aquello. ¿Y qué es lo que salimos haciendo? Botándolo. ¿Cómo se le llama eso? Mal agradecido. ¿Verdad que será mal agradecido de esa forma, hermanos? ¿Sí o no? Claro que sí. Y hermanos, en el gesto de acción de dar gracias a Dios, muchos de nosotros podemos caer en ese mal, en ese problema de ser mal agradecidos. Después de darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y después no portarnos bien ante Él. Después, hermanos, quizás apartarnos de los caminos de Dios. Mal agradecidos. Y los agradecidos, ¿cómo son los agradecidos? Son aquellos que saben corresponder al bien que se les ha hecho. Como por ejemplo, en las Santas Escrituras hay muchos relatos donde hubieron hombres y mujeres que le dieron gracias ¿a quién? Que le dieron gracias a nuestro Dios por lo que de Dios recibieron. Encontramos, por ejemplo, en el libro del Génesis, veamos por favor ahí en el libro del Génesis, vea usted cómo dice la palabra del Señor, hermanos, allí en el libro del Génesis, en el capítulo número 8, dice ahí, hermanos, y el verso número 20, mire usted cómo dice la palabra de Dios. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció, dice, holocausto en el altar. Y percibió, dice el Señor, ¿qué, hermanos? Olor grato. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente. Mire, ¿qué he hecho? Dice. ¿Qué es lo que había pasado, hermano? Había pasado el diluvio. ¿Cuántos días llovió sobre la tierra? 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Un año prácticamente, ¿verdad? Un año prácticamente. Imagínese usted estar encerrado por un año dentro de un barco, dentro de la arca. Y hermanos, no creamos que haya sido tan cómodo, pero al fin y al cabo, ¿qué? Ese lugar prodigó la salvación, ¿para qué? Para la vida de ellos. Porque todos los que no entraron en el arca, la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice? Fueron destruidos, murieron, perecieron. Pero Noé y su familia que entraron en el arca fueron salvos. ¿Y qué es lo que produjo en Noé el haber sido salvados de ese gran diluvio, hermanos? La gratitud. ¿Y cómo manifestó Noé su gratitud? Bueno, dice que él ofreció sacrificio al Señor, un holocausto al Señor. Hizo un altar y sacrificó, dice, todo animal limpio. ¿Y qué dice que el Señor hizo, hermanos, al ver aquella acción de Noé? Dice que él percibió un olor
grato. Mire, hermano y hermana, la gratitud ante el Señor es algo, hermano, muy especial. Él desea que sus hijos seamos agradecidos, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí. En la palabra del Señor por eso se nos insta a que debemos de dar gracias a Dios. Allá en Lucas capítulo número, me parece que es el capítulo número 17 del verso 11 en adelante, cuando habla de los 10 leprosos. Una historia que todos nosotros conocemos. ¿A cuántos leprosos el Señor sanó? A 10. ¿Cuántos de los 10 fueron agradecidos con el Señor? Solamente uno. ¿Y qué dijo el Señor cuando vio que solo uno había sido agradecido con él? ¿Qué dijo él? Bueno, y que no fueron 10 los que sané. ¿Y dónde están los otros 9? ¿Se da cuenta que la gratitud es muy especial para el Señor? Sí, hermano, nosotros debemos de aprender a ser agradecidos. Cada circunstancia difícil que experimentamos en nuestra vida es una oportunidad que el Señor nos da para poder ver manifiesta su mano divina en nuestro favor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones difíciles que a veces hemos dicho, a saber cómo voy a hacer para salir adelante de este problema? A saber cómo voy a hacer para solventar esta situación que estoy pasando. Pero la fe empieza a obrar en nuestro corazón y usted dice, bueno, yo voy a clamar al Señor, le voy a pedir a Dios que me ayude, y usted lo hace, quizás con oración, con ayuno, y le pide a Dios y le suplica a Dios con lágrimas de día y de noche, y de repente usted empieza a ver la manifestación de Dios en su vida. ¿Qué desea Dios ver en usted después de Él manifestar el favor en su vida? Que sea agradecido, que seamos agradecidos. La palabra del Señor menciona muchos ejemplos de cómo los hijos de Dios han sido agradecidos. Y por ejemplo, me acuerdo cuando el pueblo de Israel se encontró en aquella gran adversidad, que eran perseguidos por el faraón, y dice que todos estaban acampando a las orillas del Mar Rojo. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Allí está en Éxodo capítulo número 14. Y dice que el pueblo empezó a murmurar, empezó a quejarse, empezó a lamentarse de haber salido de Egipto. Y en cambio Moisés empezó a clamar a Dios y a decirle, Señor, ¿qué voy a hacer? Y Dios le dice, ¿por qué me dices qué hacer? ¿Qué tienes en tu mano? Extiende tu mano, le dice, y hoy vas a ver la salvación de Jehová. Y Moisés obedientemente hizo eso, ¿o no lo hizo, hermano? Así, él, hermano, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en su mano, hermanos? La vara, ¿verdad? Esa vara, hermanos, que cuando enfrentó a Faraón, ¿qué es lo que hizo Moisés con esa vara? La tiró y se convirtió ¿en qué? En serpiente. Y pensó Faraón que esa vara, que ese era un truco que Moisés había hecho, ¿verdad? Y dijo, me querés impresionar, dice, yo también lo puedo hacer. Y mandó a llamar a quienes, a sus magos. Y también, pero ¿qué hizo la vara de Moisés que se había convertido en culebra? Se comió. Pues esa misma vara, hermanos, es la que Moisés alzó. ¿Y qué hizo, hermanos? Y el mar se abrió y el pueblo de Israel empezó a pasar en seco todo el Mar Rojo. Dice, teniendo por pared, dice, agua a un lado y a qué más, y a otro. Imagínese usted viendo esa manifestación, hermana. ¿Cree usted que no es para quedarse uno como, hermanos? Mudo, perplejo, maravillado. Es para que uno diga, qué increíble, ¿verdad? Y Dios pues manifestó. Y pasaron todos, dice, hasta el otro lado, hasta que estuvieron salvos. ¿De quiénes? De los egipcios. Y cuando hubo cruzado el último, ¿qué es lo que hizo Dios, hermano?
Mire, cerró las aguas y todo el ejército de Faraón quedó allí, hermano, sepultado. ¿Qué hizo después? Capítulo 15 de Éxodo. ¿Qué hicieron después los hijos de Israel? Dice que María, la hermana de quién, dice, hermanos, de Moisés, compuso un cántico de gratitud. ¿A quién, hermanos? A nuestro Dios. Y como decía María en su cántico, hermanos, echó a la mar, dice, ¿a qué, hermanos? A los carros de Faraón, al jinete y a qué más, y al caballo, echó ¿a dónde, dice? A la mar. Ese es el poder de Dios, hermanos, que se manifiesta en sus hijos cuando estamos en grandes dificultades. Y cuando clamamos, hermanos, tenemos la oportunidad de ver la manifestación del poder de Dios. Porque la palabra dice que el poder de Dios se manifiesta en la adversidad, en la debilidad. Por eso es que el apóstol Pablo decía, cuando soy débil, decía, es entonces cuando soy como, cuando soy fuerte. Y cuando me considero fuerte, es entonces soy, dice que. Y no se ha visto usted que así es la realidad, hermano. ¿Se ha fijado que cuando no estamos en problemas, si queremos oramos, si queremos ayunamos, si queremos, hermanos, le ponemos cuidado a las cosas de Dios? Pero si no queremos, nos da lo mismo. Ay, pero que nos llegue un problemita, hermano, que nos aflige, que nos angustie. Ay, hermano, si solo ayunando, y solo orando, y solo leyendo la palabra de Dios, y todo eso, hermanos. Y es por eso que el apóstol dice, cuando soy débil, entonces soy, decía, fuerte. Porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Mi amado hermano, mi amada hermana, la gratitud es algo muy especial que debe de haber en cada uno de nuestros corazones. Y manifestarla a Dios es algo muy importante, porque el Señor nos dice en su palabra que debemos de ser agradecidos. Así lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo número 18. ¿Cómo dice? Dad gracias a Dios, dice, en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Decía aquellos tres hebreos cuando estaban allá, hermanos, ante aquel horno de fuego, y que el rey los amenazaba. Capítulo 3 de Daniel. Les decía, ¿están dispuestos ustedes a adorar la estatua que he levantado? Al oír el sonido de la flauta y del todo instrumento musical. Y dicen aquellos hombres, no tenemos necesidad de contestarte esta pregunta, porque el Dios a quien servimos puede librarte de tu mano, oh rey. Y si no, dice ahí, ¿verdad? Esa palabra es la que me interesa a mí. Porque mira, hermana y hermano, la gratitud a Dios no solamente se le debe de dar cuando las cosas salen como nosotros queremos, sino inclusive cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Porque todo lo que a nosotros sucede es la voluntad de ¿quién, hermanos? Es la voluntad de Dios. Y en ese sentido es que el apóstol dice, dad gracias a Dios, dice, en todo, hermano, no importa la situación. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos quiere meter esa filosofía en nuestra mente, de modo que quede completamente grabada. Porque no puede ser que usted y yo le estemos dando gracias a Dios solamente cuando las cosas van bien en nuestra vida, o estemos contentos solamente cuando hay abundancia en nuestra familia, solamente cuando estamos saludables, que no hay enfermedades, que no hay tribulaciones. ¿Verdad que el apóstol Pablo nos enseña de que debemos de contentarnos, y no importando la condición que estemos pasando en nuestra vida, hermanos? Y él dice allí en Filipenses capítulo número 4, mire usted cómo dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo número 4, mire cómo el apóstol Pablo nos dice de esta manera, bajo esa premisa que él dice,
que debemos de dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y Él dice aquí, mire, en el capítulo número 4, en el verso número el 10 en adelante, dice el apóstol de esta manera: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro, ¿qué dice ahí? Vuestro cuidado de mí. Oiga, como que los hermanos de Filipos de repente se acuerdan y dicen: no, hombre, hay que ver cómo le ayudamos al apóstol Pablo. Pobrecito el apóstol Pablo, miren cómo se dedica a la obra, hay que ver cómo le ayudamos. Y él dice: en gran manera me he gozado porque ustedes se han acordado. ¿De qué dice? De mí. Pero él dice, miren, en el verso número 11, no lo digo porque tenga, ¿qué dice él? No lo digo porque tenga escasez. Y agrega él, pues he aprendido, dice, ¿a qué? Y mire, hermano, que la gratitud genera en nosotros contentamiento, ¿no es cierto, hermano? La gratitud genera alegría en nuestro corazón. Y el apóstol dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea mi situación. Y luego dice: sé vivir, ¿cómo dice él, hermano? Sé vivir humildemente. Sé vivir humildemente. ¿Y qué más dice él? Y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar, ¿cómo dice? Saciado, como también para tener hambre. Pero luego dice: así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Al final dice, ¿cómo dice él, hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí volvemos al punto, ¿verdad? El poder de Dios se manifiesta en la adversidad, en la debilidad. Y es ahí que la gratitud siempre debe de estar fluyendo en nuestro corazón. ¿Y cómo se manifiesta la gratitud? De muchas maneras, de muchas formas. A través de una oración. A mí muchas veces me han dicho: hermanos, ore, quiero que haga una oración de gratitud a Dios. Había pensado en hacer un culto, me han dicho a veces, pero no me alcanza para poder hacer una acción de gracias. Pero ¿será que Dios va a recibir la oración de gratitud? ¿Qué dice usted, hermano? Claro que sí. A veces nosotros nos equivocamos porque pensamos que por no tener para compartir con los hermanos, por eso no podemos hacer la acción de gracias. Y no se necesita eso. Basta con que usted haga alarde ante la congregación, ante la iglesia, de lo que el Señor ha hecho en su vida. Porque el objetivo de la acción de gracias, ¿cuál creen ustedes que es? Es poner en alto el nombre de ¿quién? El nombre del Señor. Es testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en su vida? David dice allá en el Salmo número 34, versículo número 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, ¿en qué dice? En mi boca. Mire cómo dice allí el Salmo número 34. Léalo por favor, mire: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor, en Jehová, se gloriará mi alma. Lo oirán, ¿el qué dice? Los mansos. ¿Y qué más dice? Y se alegrarán. Yo me imagino, hermanos, cuando Ana, ¿verdad? Ana, ¿qué es lo que, de qué manera expresó Ana su gratitud, hermanas? ¿Cómo expresó Ana su gratitud? Allí aparece en el capítulo número 2. ¿Qué es lo que aparece en el capítulo 2 de primero de Samuel? Un cántico, ¿verdad? El cántico de Ana. Y allí está el cántico de Ana. Una oración de gratitud que Ana expresó a Dios. Y me llama mucho la atención porque en ese cántico o en esa oración que Ana refiere a Dios, dice Ana: Jehová dice, mata y Él es el que da vida. Él es el que hace descender del Seol y es el que hace subir. Y dice: la estéril, la que no daba a luz,
¿Cuántos hijos dice que había dado a luz? No a uno. ¿Cuántos hijos tuvo Ana, hermano? 5 hijos. Imagínese usted, qué bendición más grande, el poder de Dios. Entonces dice aquí, hermanos, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, dice, ¿y qué hizo el Señor, hermano? Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y todos los que miraron a él, dice, ¿qué es lo que fueron, hermanos? Fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de, ¿qué dice, hermanos? De todas sus angustias. Y el verso número 8, mira cómo dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, hermana y hermano, realmente la gratitud al Señor la podemos expresar de diferentes formas, a través de alabanzas, a través de un cántico, un culto de acción de gracias, como lo está haciendo ahora mi hermana Ceci. Bendito sea Dios por eso. Pero no siempre se puede hacer así. Yo conocí a una anciana que una vez la encontré llorando y le digo yo, ¿y por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Y me dice, es que yo quiero hacer un culto de acción de gracias, pero no tengo cómo para hacerlo. Y por eso se preocupa. No, le digo, no se preocupe, hermana. No, le dice que yo quiero hacer un culto de acción de gracias. No se preocupe, hermana, le digo yo. Hagámoslo. Hagamos el culto de acción de gracias. Pero es que mire, hermano, aquí somos más de 150 la congregación y yo solo tengo $27 para hacer la acción. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Qué se podía hacer con $27 para darle algo a una congregación de más de 150 hermanos? ¿Qué se podía hacer? ¿Cree que podía alcanzar un fresquito de ese fresquito, verdad? O una limonada. Yo creo que no nos alcanzaba para la limonada. Y una galleta, ¿verdad? O algo así. ¿Cree que podía hacerse eso, sí o no? Puede ser que sí, ¿verdad? Pero como todos somos un cuerpo en Cristo, no podemos verla a ella con su tristeza. Ella está agradecida y quiere expresarlo a través de un culto. Y les cuento a unas hermanas, ay, pobrecita la hermana, dice, no, hombre, hermano, hagamos unos tamales, me dice la otra hermana, hagamos unos tamales y hagamos la acción de gracias. Y a ella bien entusiasmada, pues, que dijo que iba a hacer la acción de gracias con un culto y hizo el montón de tamales, hermano, que hubo en abundancia para todos. Entonces, pero no siempre se puede hacer así. Si es que basta con que usted diga, pase aquí al frente y diga, hermano, yo quiero darle gracias a Dios porque esta semana yo pude ver la mano de Dios manifestada en mi vida. Porque yo estaba pasando esta dificultad, este problema, y el Señor me ha ayudado. Y hago pública la bondad de Dios para con mi vida. ¿Esa es gratitud a Dios, sí o no, hermanos? Claro que sí. ¿Y Dios recibe esa acción o no la recibe? Claro que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Se han fijado que nosotros como iglesia no acostumbramos a andar dando testimonios. Pero si cada semana nosotros abriéramos un espacio para que contáramos lo que Dios hace en nuestras vidas, yo le aseguro que el tiempo no nos alcanzara, hermano. ¿Cuántas veces usted ha visto la mano de Dios a su favor, hermana? Que Dios le ha librado quizás de la muerte, que Dios quizás le ha librado a saber de cuántas situaciones difíciles, hermano, que uno se queda sorprendido y uno dice, de verdad que esto me compromete más con el Señor, porque no puede ser que haciéndome Él tanto bien, yo no le pague, ¿verdad? De una manera correcta, de una manera en que le glorifique, de una manera en que le exalte su nombre.
Entonces la gratitud a nuestro Dios, hermanos, genera en cada uno de nosotros un mayor compromiso hacia Él. ¿De acuerdo? Un mayor compromiso hacia Él. La gratitud, eso es lo que genera en nosotros un mayor compromiso. Aquel gadareno que fue, digamos, libertado por el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes? El endemoniado gadareno, al cual el Señor lo libertó. ¿De cuántos demonios, hermanos? ¿De cuántos demonios tenían posesionado aquel gadareno? Dice que una legión, era una multitud de demonios que tenían poseído a aquel hombre. Y Jesús, hermanos, expulsó fuera de aquel hombre a aquella multitud de demonios, aquella legión de demonios. Y dice que aquel hombre, después de haber sido, hermano, libertado, dice que quería seguir a Jesús. Y el Señor le dice, no, le dice, mejor ve y cuenta a todos lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y eso es lo que genera la acción de gracias en nuestra vida, hermano. Un mayor compromiso de testificar, de vivir una vida consagrada, una vida dedicada a Él, una vida en obediencia a Él. Porque Dios, hermano, no nos paga conforme a nuestras obras. ¿O sí nos paga conforme a nuestras obras? ¿Cree usted que todo lo que Dios hace en nuestra vida es porque lo merezcamos? No, mire lo que dice el Salmo número 103. Por allí, hermanos, el Salmo número 103. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y dice ahí, hermanos, el Salmo número 103 y el versículo número 8 en adelante. Mire cómo dice: misericordioso, ¿y qué dice? Y clemente es Jehová. ¿Qué más dice? Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho, oiga qué bonito como dice el 9. Anotémoslo, hermano, y grabémoslo en nuestra mente. Y que esto nos comprometa más a Él. Y que esto, hermano, haga que usted y yo manifestemos la gratitud viviendo, así como el apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 3, verso 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo más yo, sino que Cristo vive. ¿A dónde decía él? Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién dice? En la fe del Hijo de Dios. Y mire cómo dice el texto aquí, el verso número, ¿cuál es? El 10, ¿verdad? No ha hecho con nosotros, dice, conforme, ¿a qué dice? A nuestras iniquidades. ¿Nos equivocamos muchas veces? ¿Sí o no, hermanos? ¿Fallamos muchas veces? Claro que sí. ¿Y por qué es que el Señor siempre nos auxilia y nos ayuda en nuestras dificultades, en nuestros problemas? Hermana y hermano, porque dice misericordioso y clemente es. Y porque dice ahí luego que Él no hace conforme a nuestras iniquidades. Es que si Él hiciera, hermano, por lo que usted y yo nos merecemos, por lo que usted y yo nos merecemos, 1000 veces hubiéramos muerto ya, dice. El profeta Jeremías dice en Lamentaciones 3:21, ¿cómo dice? Por las misericordias, ¿de quién dice? De Jehová no hemos sido consumidos. Antes dice, ¿qué es? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y aquí lo está confirmando el salmista cuando dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, y quiero aclarar algo, obviamente, de que no quiere decir que nosotros andemos pecando y haciendo cosas abominables ante los ojos. Estamos hablando de que aunque muy bien nos querramos portar ante el Señor, siempre le fallamos, ¿o no, hermanos? Siempre le fallamos. Si el justo, ¿verdad? Sí, siempre nos equivocamos, ¿verdad? Y dice, mire, el verso número 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció, dice, su misericordia sobre los que le temen.
cuando está lejos el oriente, ¿de qué dice? Del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de quienes, de los que le temen. De manera pues de que la gratitud en nosotros debe de generar, hermanos, ese mayor compromiso con el Señor. Hay un relato muy hermoso y quiero que lo leamos aquí en Lucas. Mire cómo dice, en Lucas capítulo 7 y el versículo número 36. Veamos la palabra de Dios, Lucas 7, versículo número 36, y dice de la siguiente manera. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era, ¿qué dice que era, hermano? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco ¿de qué? De alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba. ¿Con qué, hermanas y hermanos? Con sus cabellos. Nos podemos imaginar ese acto, ¿verdad? Tan maravilloso de esta mujer, hermano, ante el Señor. Y dice ahí, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea, dentro de sí, ¿verdad? Dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, maestro, di. Y le empieza a contar la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Y allí dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto, ¿a dónde dice? A la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Oiga, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y ¿qué pasó? No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, dice, desde que entró no ha cesado de besar, ¿el qué dice? Mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mire qué maravilloso. La gratitud, ¿qué es lo que hace, hermanos? En usted y en mí. Nos compromete más a manifestar, hermano, ese amor hacia el Señor. Nos compromete, hermano, a servirle más a Dios, a obedecerle más a Dios. Y nosotros debemos de aprender a que cuando en nuestra vida manifestemos, hermano, o veamos manifiesta la obra de Dios, hermano, seamos agradecidos. Y seamos bien agradecidos, no mal agradecidos, ¿verdad? Bien agradecidos. ¿Todos somos agradecidos aquí, hermana? ¿Hermana es agradecida a usted? Demostrémoslo. Demostrémoslo. Es que a veces, de verdad, decimos que somos agradecidos. ¿Y qué pasa, hermano? Somos mal agradecidos. Es que el que es agradecido, mire esta mujer, todo lo que hizo, ¿verdad? Y el que es agradecido, hermanos, está comprometido, como el morenito, ¿verdad?, que no quería despegarse de aquel hombre que había comprado su libertad.
¿Cuántas cosas el Señor ha hecho en su vida, hermano? Mi hermana Ceci, que hoy es la que ofrece esta acción de gracias. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en su vida? Muchas. ¿Le estará pagando al Señor con este culto? No, ¿verdad? No, esta es nada más una acción de gratitud, una acción de gratitud, pero no se salta lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice un dicho por ahí, un favor jamás se paga. ¿Será cierto eso? Un favor jamás se paga. ¿O sí se paga un favor? Un favor jamás se paga. Ya te pagué lo que me debías, puede decirle a alguien, pero el favor nunca se paga. Y entonces la gratitud debe de permanecer. Por eso es que allí en Apocalipsis, en el texto que leíamos, aparece, ¿verdad?, esa corte celeste que de día y de noche tributan alabanza. ¿A quién, hermano? Al que está sentado en el trono. ¿Y cuál es la alabanza que le dan al que está sentado en el trono? Ahí dice, Apocalipsis 4, versículo número 8. Y los 4 seres vivientes tenían 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de ¿qué más? Y de noche. O sea, 24 horas del día, de día y de noche, todo el tiempo. No crea que solo el sábado. Y muchas veces nosotros decimos que somos agradecidos con Dios, y ni aún el sábado podemos cumplirle, que Él dice, de puesta a puesta guardaréis vuestro reposo. ¿Es así o no es así? ¿Y qué pasó allí? ¿Cómo está la gratitud? ¿Cómo está la gratitud? ¿Somos bien agradecidos o somos mal agradecidos? Mire, análisis, reflexión, ¿verdad? Pero estos seres vivientes, dice, de día y de noche, ¿qué dice ahí que hacen? Verso, no cesaban de día y de noche de decir ¿cómo? Santo, 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 eres Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra, ¿y qué más dice? Y acción de gracias al que está sentado en el trono, hay otra compañía junto a ellos, que también se unen a esa alabanza que le dan a Dios, a esa gratitud que le dan a Dios. Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Allí se habla de 24 ancianos, esa corte celeste, hermanos, que dice, los 24 ancianos se postran delante de quién, hermanos, delante, dice, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan el que dice, sus coronas delante del trono, y dicen, ¿cómo? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros, hermanos, al igual que estos seres, debemos de, al reconocer que todo lo que sucede en nuestra vida es obra de Dios, nosotros, hermanos, también debemos de ser agradecidos siempre a nuestro Dios, siempre. Y siempre la alabanza debe de ser dada ¿a quién? A Él, por todo, hermanos. Todo lo que recibimos en nuestra vida es porque Dios es con nosotros. Él es el que obra en nuestras vidas. Y la gratitud es algo que debe de estar permanentemente en cada una de nuestras vidas. Porque nada de lo que sucede en este mundo sucede por casualidad. Todo tiene su principio en Dios. Santiago capítulo 1,
Versículo número 17 dice: no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde dice que viene? Del Padre de las luces. Ese bien que ha recibido nuestra hermana Ceci, ¿de quién lo ha recibido? Por eso es que nuestra hermana hoy le da gracia al Señor. Pónganse en pie, hermanos. Bueno, descansen un ratito. Quiero invitar a mi hermana Ceci que pase.